La separación de Pakistán de la India fue un proceso decisivo y complejo que culminó en la independencia de dos naciones, marcando un hito en la historia del subcontinente indio. Durante décadas, bajo el dominio británico, se gestaron movimientos nacionalistas que pretendían liberarse del yugo colonial. Sin embargo, a medida que el sueño de independencia se hacía más palpable, surgieron profundas divisiones entre las comunidades hindúes y musulmanas, lo que derivó en demandas específicas de representación política y de un Estado propio para los musulmanes. El movimiento liderado por el Congreso Nacional Indio, que abogaba por una India unida, se enfrentaba a las aspiraciones del Partido Musulmán, encabezado por Muhammad Ali Jinnah, quien sostenía que los musulmanes necesitaban garantías de derechos y seguridad, en un país en el que temían quedar dominados por la mayoría hindú. Ante la creciente tensión y la imposibilidad de conciliar ambas posturas, el gobierno británico, agotado por la Segunda Guerra Mundial y ante el creciente clima de violencia, decidió acelerar el proceso de descolonización. Así, en 1947 se trazó la solución de la partición, dividiendo la India británica en dos estados independientes, la India y Pakistán. La partición se formalizó en agosto de 1947, dando a luz a Pakistán el 14 de agosto y a la India el 15 de agosto. Esta separación, sin embargo, estuvo acompañada de una violencia masiva y migraciones forzadas. Millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, cruzando fronteras recientemente trazadas, lo que dio lugar a disturbios y masacres en ambos lados. La creación de Pakistán, cuyo nombre evoca la idea de la tierra de los puros, representó el anhelo de una nación donde los musulmanes pudieran vivir según sus propias convicciones. A nivel político y social, la partición dejó cicatrices profundas. En Pakistán, la independencia significó el inicio de la construcción de un nuevo Estado, con desafíos significativos en la organización gubernamental, la integración de diversas etnias y la creación de una identidad nacional propia. Por su parte, la India heredó la tarea de forjar una nación democrática y pluralista, a pesar de los numerosos conflictos derivados de la separación. El legado de la partición sigue siendo objeto de debate y reflexión en ambos países, y esta no solo transformó el mapa político del sur de Asia, sino que también sentó las bases para futuros conflictos y desafíos en términos de identidad, fronteras y coexistencia entre comunidades diversas. En resumen, la separación de Pakistán de la India fue el resultado de décadas de tensiones y aspiraciones encontradas, que durante el desmoronamiento colonial culminaron en la creación de dos naciones independientes. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.